Bienvenidos. Hola, hola. ¡Hala! Tenía razón. Todos tienen barba. Aquel, el de las gafas. Todos tienen gafas. Aquel, el de la nariz. Ah, sí, este que está a mi lado se llama Tomo. Y somos animadores de lectura. Vivimos en las bibliotecas, en los colegios, en las librerías, en vuestras casas, en cualquier rincón del mundo. Yo me sé una. Esta. Esternocleidomastoideo. ¡Hala, qué difícil! Sí, para palabra rara esta. Paralelepípedo. ¿Cómo? Ahora la repetimos, a las Vale. 3, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Paralelepípedo! Me tiro un pedo. Genial. Bueno, también buscamos palabras que rimen. Por ejemplo, si digo ¡me congratulo! ¡De mi culo! Y juntamos palabras y más palabras para formar historias que alimenten vuestra imaginación. Sí, nos tenemos que ir, pero ya sabéis, si queréis encontrarnos, nos podéis buscar entre las páginas de los libros. Sí, ya sabéis lo que dice. ¡Y serás como poco! Eso, sácate un moco y te sabrá poco. Hola, ¿qué tal estáis? A ver, Hola. creo que... Espera, que es que me he quedado sordo. A ver, ¿hola? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? A ver, ¿quién cree que levante la mano que hay en una biblioteca puede haber más de 10 libros? Que levante la mano. ¿Y más de 100? ¿Y más de 1000? Bueno, pues que sepáis que hay infinidad de libros, infinitos libros. Yo me llamo Roberto Malo, soy malo, pero solo apellido, ¿eh? Sí. Y me acompaña Daniel Tejero, que el apellido también es regulero. Contiene el cuento más corto de la historia. ¿Queréis que lo cuente? Sí. Vale, el cuento más corto de la historia. Miradlo, está aquí. Ya os he dicho que era muy corto. Dice así, dice: érase una vez que se era un cuento colorín y colorado, que antes siquiera de haber empezado, ya se había terminado. Ya está. Yo mejor voy a contar el cuento más largo de la historia. He avisado que es largo, que es largo. Tranquilo. Cuidado la cabeza. Perdón. Vamos a tener presidente. Cuidado. Vale, Oye, pero esto es muy largo. Vale, déjalo ahí. Nota a su ilustrador que lo podrá dedicar. Muchísimas gracias, os Nos queremos. vemos. Hasta Muchas siempre. gracias. Hasta otra. Aquí hace mucho trayecto de Monzón, porque cada año hemos venido por ahí por Monzón y bueno, ya el que más o el que menos ya conoce Malavida. Sí. Me ha preguntado chupar, calma. Pero si ahora me hay presentación, tío. Vale, pero imagínate que está en la tele grabando, hay que dar un poco de imagen. Aparte de Malavida, quiero saber que hemos traído la de Carlitos, que ya ha presentado el libro de Avers, bueno. No se dice así. Varios. ¿Cómo se dice? Pero todo el mundo queríamos ser novio. No, todo el mundo queremos a Zagra, a Micaelicos, y lo odiamos. No vamos a...
esperamos que la recepción de esta obra pues, pueda ser del agrado de los presentes, un poco pues, a continuar en esta línea de publicación. Que escribe, sí. O sea, de manera, esto no sabemos si lo va a hacer de verdad, escribir, claro. No se ha conservado desde luego, pero es esa voz del Aníbal ya cansado, del Aníbal, sus aventuras. Sí, realmente su vida, ahí él se va haciendo... No sé si conocéis, es un personaje que aparece en muchas historias de la revista Mala Vida, y luego está Chefo. Otro tema importante es que, como lo sabéis, la revista Mala Vida cada revista tiene un tema. Yo cómo ambiento a este personaje en México, si es un fotógrafo que tiene un negocio en Zaragoza, bueno, pues voy a hacer que una chica mexicana vaya a su estudio y quiera hacerse unas fotografías ligeritas de ropa. Y el señor le cortó mi perezoso, pues la copa queda bien. Y entonces él me dijo, pues está perfecto, está maravilloso. Y yo, vale, que alegría, yo veía, papá. Pues nada, que nosotros con la asistencia y la paciencia. Sabes que has hecho todo lo posible por estar a su lado. En aquella mirada, fue una mirada cómplice, en la que ambas nos agradecimos lo que habíamos hecho la una por la otra. A mí me gustan mucho los animales y yo digo que hablo con ellos, entonces el perro habla con el niño. Había ilustrado a Sultán con gafas, fue, vamos, lo más que me pudo pasar. Sí. Bueno, Sultán es coprotagonista de la novela junto con Berto, que es el personaje principal. Lectores muy jóvenes, sí. Son lectores muy jóvenes y entonces, bueno, que vayan poniendo el marcapáginas cada poquitas páginas. Bueno, pues nada, que estoy encantada tanto con la editora como con la ilustradora.
se llama San Pedro Tiburón. ¿Y por qué se llama San Pedro Tiburón? Podéis pensar, bueno, que el nombre, San Pedro Tiburón, suena muy bien, San Pedro Tiburón. ¿Y acaso? Bueno, es un tiburón con toga y con aureola. Tenemos dos anuncios que, por ejemplo, el primero anuncia pectoral electoral. Pectoral electoral es un pezón que te ayuda a votar cuando hay elecciones. ¿Cómo va tu vida amorosa? ¿Qué tal te cuentas? Muy bien. ¿Quieres contarnos algo que haya pasado esta noche, acaso, en la habitación donde habéis dormido tres muchachos? Sí. Y nos podrás hacer una dedicatoria muy chula, porque las hacen muy bonitas, porque el chico tiene un dibujo muy limpio y muy claro. Y consiste en tirar el tocino, como si fuera un penalti, como puede ser una fueta, e intentar tirar unos terreos que tenemos en el stand. ¿Vale? ¿Demostración? Venga, un poco de aplauso. Pues si ese penalti es una mierda, imaginaos cómo es el terreo. Venga, muchas gracias, habéis sido un público estupendo. Público entregado. Público entregado. Claro, por ese camino han pasado millones y millones de personas. Personas cada uno con su historia. Han conocido el amor, que también han conocido España. Ella está inspirada en Tania, la chica que os he contado. Miguel está inspirado en un hombre que conocí caminando por Castilla, María Fidel. Tiempo, pues se solía colocar primero el apellido del padre y después el de la madre, pues Alejandro se llama Corral porque es el apellido del padre. Aunque quizá hubiera sido mejor que se llamara Alejandro Orea Corral, pero bueno, siempre hay tiempo para cambiar estas cosas. Bueno, yo conozco a Alejandro Corral exactamente desde el día en que nació, hace ya 30 años. Hizo económicas, un fallo no tiene cualquiera, y se fue a Polonia. Y estuvo un curso entero en Polonia. A la vuelta, estuvo trabajando aquel verano, a la vuelta de Polonia, estuvo trabajando aquel verano en Málaga. Me llama un día y me dice, papá, te voy a enviar un archivo con un texto para que le eches un vistazo. Y yo pensaba que iba a ser el esquema de su tesis doctoral, que por entonces la estaba empezando a pergeñar. Bueno, cuando abrí el archivo, no tenía título, no tenía capítulos, era todo un texto larguísimo, como 1 millón de caracteres, todo seguido, y me sorprendió que era aquello. Me puse a leer ese texto, lo llamé al cabo de unas horas y le dije, Alejandro, esto es una novela, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿de quién es esta novela? Y me dice, es de un amigo mío. Échale un vistazo si te parece, y si crees que está bien, pues se la recomiendas a alguna editorial, tú que estás un poquito en el mundo editorial, a ver si se puede publicar, si tiene calidad suficiente para publicarse. Digo, bueno, la leeré con gusto porque es tu amigo, ¿no? Leí la novela, me gustó bastante y se la recomendé a Editorial Planeta, a mi editora. Digo, mira, hay una novela de un amigo de mi hijo, me parece que está bien, hay que corregir alguna cosa, es una primera novela, será un chico de 24 años, échale un vistazo.
Le echaron en Planeta un vistazo, pasó por los filtros correspondientes y al cabo de unos 20 días me llamaron y me dijeron: oye, José Luis, nos ha gustado mucho la novela y la queremos publicar. Dinos el nombre, la referencia, los datos del amigo de tu hijo para llamarlo, para escribirle y decirle que podemos firmar un contrato con él. ¿Vale? Hablo con Alejandro y digo: oye, que la van a publicar. ¿Quién es tu amigo? Dame su teléfono, sus datos para que lo escriban. Y me dijo: papá, la novela es mía. No tenía título, ¿eh? Claro, yo me quedé un poco sorprendido porque a ver cómo le explicaba a los de Planeta que yo no sabía, y es verdad, que esa novela la había escrito Alejandro Corral. La novela acabó llamándose El cielo de Nueva York. Estuvo durante varias semanas como el libro más vendido en las listas de ventas y un día, comiendo en casa, me dice: mira, papá, esto que hacéis vosotros, esto que haces tú, esto que hace José Calvo Pollato, Jesús Maeso, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, de la novela histórica, esto es muy fácil. Le di el tema del batallador y al cabo de 15 días me dijo: papá, no es tan fácil escribir una novela histórica como yo pensaba. Le dije: ¿por qué no hacemos juntos batallador? Le cogió el gusanillo a la novela histórica y le ofrecieron un buen contrato en Ediciones B y ahí surgió El desafío de Florencia, una novela que tiene un leitmotiv fundamental, un eje de desarrollo fundamental, y es el enfrentamiento, el encuentro, donde hay mucha ficción, pero también hay mucha historia, de dos de los grandes genios, por no decir los dos más grandes genios de la historia del arte universal, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, que coincidieron durante varios meses, en varios periodos, en la Florencia de los primeros años del siglo XVI. Dos genios que están ahí en la portada, enfrentados en esa recreación que se ha hecho de esos dos personajes, con ese escenario urbano magnífico de la extraordinaria ciudad de Florencia, donde hay una verdadera enfermedad para los que visitamos Florencia de vez en cuando, que es la enfermedad de Florencia, ¿no? Y que Stendhal se quedó absolutamente impresionado de la belleza y tuvo el mal de la belleza, o la enfermedad de la belleza, ¿no? Bueno, pues esa es la novela de Alejandro Corral. Gracias, José Luis, por la presentación. Gracias, padre. Gracias también a los organizadores, a los coordinadores de la feria, a todos ustedes por acompañarme. Y como tenemos poquito rato, intentaré ser rápido y breve, pero también conciso. La novela la comenzó a escribir, además, cuando estábamos redactando ese batallador, di con una de esas revistas, tipo National Geographic, y en una de las páginas había una pequeña columna que ocupaba una octavilla, no más de la página. En esa octavilla leí: durante los años 1500 y 1507, aproximadamente, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel coincidieron en la ciudad de Florencia. Se explicaba un poco lo que habían hecho cada uno en la ciudad, pero no se profundizaba más. Me pareció algo extraordinario, que dos genios coincidieran no en la misma época, sino en la misma ciudad, que es Florencia. La Florencia de principios del siglo XVI, en estos años, 1500-1507, era una ciudad colmada de artistas, escultores y pintores, de trovadores, de pensadores, de músicos, de escritores. Para que se hagan una idea de la hermosura que rodeaba Florencia, les contaré una anécdota que fue histórica y por tanto fue real. Andaban un grupo de estudiantes florentinos de unos 14 años, poco más mayores que Martín, debatiendo las calles de Florencia, ojo, jóvenes de 14 años. En Florencia no había universidad, que estaba en Pisa, que era la ciudad rival, pero había multitud de escuelas. Jóvenes de 14 años debatiendo en las calles sobre la Divina Comedia de Dante. Debatiendo sobre literatura. Jóvenes de 14 años. Y dije, bueno, tampoco es tan extraordinario. ¿Quién no ha visto a los jóvenes españoles, verdad, del siglo XXI, debatiendo a las puertas de los colegios sobre Cervantes, sobre la Divina Comedia, sobre Dante? ¿Quién no lo ha visto? Maestro Leonardo, ¿podría acercarse y darnos su opinión sobre la Divina Comedia? Da Vinci, que pasaba por allí, se acercó y se la dio. Maestro Miguel Ángel, ¿podría acercarse y darnos su opinión sobre este pasaje del infierno de la Divina Comedia? Miguel Ángel se acercó y también se la dio. Y se avivó un debate entre la opinión de Da Vinci, la opinión de Miguel Ángel, con esos jóvenes de 14 años. Así era la Florencia del Renacimiento. ¿Cómo llegan Leonardo y Miguel Ángel a la ciudad? Ambos eran florentinos, ambos habían nacido en la Toscana.
Leonardo nació en Vinci, que pertenecía a esta región. Aunque en el proceso de una documentación, sea cual sea la novela, uno se encuentra con cosas que son asombrosas. Leí unas fuentes que procedían de un sector un poco extremista de Cataluña que decían que Da Vinci era catalán, que había nacido en la ciudad de Vic y que de ahí se había ido evolucionando su apellido Leonardo Vic a Leonardo da Vinci. Bueno, consideré que estas fuentes eran poco rigurosas y las aparté. Leonardo nació en Vinci, que pertenecía, como digo, a la Toscana, pero pasó gran parte de su vida adulta en Milán, trabajando al servicio de los Sforza, en el Ducado de Milán, entre sus 30 y sus 50 años, aproximadamente, desde 1480 hasta 1500, esas últimas 2 décadas del siglo XV. Fui allí en Milán, donde hizo algunas obras que todos conocemos, La Última Cena, donde pintó el momento exacto en el que Jesús de Nazaret acaba de proclamar su frase más célebre: uno de vosotros me traicionará. Sobre esta pintura, Javier sabe bastante. Si la visualizan, no he traído imágenes, cuando proyectamos en nuestro imaginario La Última Cena, imaginamos a Jesucristo con ese cáliz, con ese santo grial. Da Vinci no lo pintó. Da Vinci pintó una bandeja en lugar del cáliz. Es en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas donde se cita el cáliz. Pero el evangelio de Juan, quizá en el que se basó Leonardo, se cita una bandeja. Fue también en Milán donde Leonardo esbozó ese hombre de Vitruvio. ¿Lo visualizan? Ese hombre de 4 brazos y 4 piernas en el que Leonardo da su respuesta matemática y también simbólica a la cuadratura del círculo. Finalmente, tras 2 décadas en Milán, en el año 1499, a finales del siglo XV, los franceses se acercan por el norte y amenazan con conquistar el Ducado de Milán, cosa que hicieron en septiembre del mismo año. Da Vinci y su séquito no corrían ningún peligro, porque de hecho el rey francés le ofreció trabajo, pero debido a esa incertidumbre, porque los Sforza ya fuera de la ciudad se estaban reagrupando y amenazaban con tomarla de nuevo, debido a esa incertidumbre, Leonardo cogió a los suyos y decidieron partir. Recalaron primero en Venecia, para un año después llegar a Florencia. Miguel Ángel era más jovencito, se llevaban 23 años de edad. Miguel Ángel sí que nació en la misma ciudad, nació en Florencia. Una Florencia que estaba gobernada por los Medici. Los Medici, saben ustedes, eran grandes banqueros con sucursales por toda Europa, compraban el poder político a base de talonario, pero también eran grandes mecenas de las artes. Sobre todo Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico, teniendo ya cierta edad, Miguel Ángel unos 12-13 años, vio en ese joven escultor algo especial. Se acercó a Miguel Ángel, que estaba tallando una máscara de un fauno que se perdió, esa máscara no existe, pero está documentado, y le dijo Lorenzo a ese joven de 12 años: niño, ¿no te das cuenta de que los faunos son viejos y tú has esculpido un fauno bastante joven? Al día siguiente se acercó a él de nuevo y el joven Miguel Ángel, de 12 años, le había, con su cincel y con su mazo, le había arrancado un diente al fauno y de alguna manera le había esculpido una especie de arrugas en torno a los ojos. Lorenzo de Medici se quedó maravillado, se dio cuenta de que ese niño tenía algo especial, un don de la creación en sus manos, y lo apadrinó. Durante su adolescencia, Miguel Ángel estuvo al amparo y vivió en el palacio de los Medici. ¿Qué sucedió? Que en 1492 Lorenzo el Magnífico falleció. Y 2 años más tarde, en el 94, los florentinos, un poco ya hartos de las corruptelas, del poder, de la presión de esta familia, expulsaron a los Medici de la ciudad. Al igual que Leonardo en Milán, Miguel Ángel en Florencia no corría ningún peligro por haber estado protegido por los Medici, pero decidió partir. Cogió sus maletas, sus enseres, y con unos 18 años decidió partir y llegar a Roma para terminar de formarse allí como escultor. En esta novela aparece Leonardo, por supuesto, aparece Da Vinci, pero eran contemporáneos de Botticelli. Rafael se trasladó un poquito después, procedente de Urbino, a Florencia. Bueno, convivieron multitud de artistas. Y esto es una opinión personal mía. Después de haber estudiado la vida de todos ellos en profundidad, creo, insisto, opinión personal, que Miguel Ángel es el creador más importante de todos los tiempos.
el más importante. Si quieren después me preguntan por qué y se lo responderé. El más importante. Con 24 años, ya una vez en Roma, le encargaron esculpir una estatua en el templo más sagrado de la cristiandad, que es la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Le encomendaron tallar una piedad. ¿Visualizan la piedad de Miguel Ángel? Tuvo que hacerlo en el plazo de un año, lo cumplió. ¿Y qué sucedió cuando terminó la obra? Muchos dijeron, es imposible, es absolutamente imposible que un joven de esta edad, de 24 años, haya esculpido semejante obra de arte. Es imposible. Y la obra en un principio no se la adjudicó a él. Dijeron que era obra de un tal Gobo, un artista, un escultor de segunda y que además vivía en Milán. Miguel Ángel, que era un hombre muy soberbio, muy orgulloso, en la oscuridad del Vaticano, en la soledad del Vaticano, me lo imagino subiéndose a su estatua y ¿saben qué hizo? Aún se puede ver hoy en día. Firmó con su cincel y con su mazo en la obra, firmó con su nombre y no en un lugar discreto, en el cinto que cruzaba el pecho de la Virgen, el pecho de la Madonna. Michelangelus Bonarotus Florent Faciebat. Miguel Ángel Buonarroti florentino hizo esto para que nadie más volviera a dudar de su talento. Cuando terminó esta obra, en el plazo de un año, él se dio cuenta de que Roma, la antaño poderosa capital, esa ciudad eterna, ya no era lo que había sido. Roma, a sus ojos, y así lo dejó escrito, se había convertido en una ciudad vieja, sucia, pequeña, provinciana, repleta de prostitutas, de mendigos y de ladrones. Así lo escribió. Decidió partir y decidió volver a Florencia. Y ahí tenemos a los dos, a Da Vinci y a Miguel Ángel, de nuevo en la Toscana. Leonardo, que en toda esta historia rondará los 50 años, 48, 50, 52, ya consagrado como ingeniero, consagrado por supuesto como artista. Decían que era increíble verlo pasear por las calles de Florencia siempre seguido de discípulos, de aprendices y de admiradores en general. Decían los florentinos de la época que Da Vinci representaba la mismísima encarnación de un lema muy popular en sus gentes, un lema muy popular en el Renacimiento. Un lema que situaba al hombre, a Leonardo, en el centro de todas las cosas, convirtiéndolo en un ser universal, en un uomo universale. Miguel Ángel, con esos 23 años menos, que acaba de volver a Florencia con esos 25, 26, es un joven con mucho talento, todavía con mucho por demostrar. Al menos, por fin, ya se le reconoce que esa piedad del Vaticano es suya. Por fin se le reconoce. Fueron rivales artísticos. Sabemos que de vez en cuando el gobierno de la ciudad, el gobierno de Florencia, sacaba a concurso público, por ejemplo, un bloque de mármol para aquel artista que lo quisiera tallar. Sabemos, está documentado, que Miguel Ángel y Leonardo llegaron a la final de algunos concursos públicos y que el uno frente al otro tuvieron que defender sus proyectos frente a un tribunal con las gradas llenas de gente. Imagínense la escena. Rivales artísticos. Y enemigos públicos. Escribió Giorgio Vasari, lo citaba José Luis, que además de ser pintor fue biógrafo, escribió la biografía de muchos artistas de la época. Escribió que cada vez que Leonardo y Miguel Ángel coincidían en una calle, en una sala, en un espacio, siempre que hablaban, se producía y estallaba una acalorada discusión. Entre otras cosas, Miguel Ángel le decía a Da Vinci: ¿qué tienes que decir tú de mí si tú eres el maestro de lo inconcluso? Leonardo tiene muchas cosas sin terminar. Para empezar, porque intentaba abarcarlo todo el campo del saber, en la pintura, en la escultura, en la geografía, en la política, la matemática, la aritmética, la naturaleza, la anatomía. Quería saberlo todo de todo. Eso es imposible. Por eso muchas de sus investigaciones, muchas de sus obras quedaban incompletas. Da Vinci a Miguel Ángel le decía: ¿has visto cómo son los hombres de tus pinturas? Tan rocambolescos, más parecen un saco de inote. Tus hombres parecen un saco de nueces, más que hombres musculosos. Estaban todo el día riñendo siempre que se encontraban. Rivales artísticos, enemigos públicos, y además eran perfiles físicos absolutamente antagónicos. Ya en su vida adulta, Leonardo da Vinci era un hombre limpio, elegante, pulcro, sofisticado,
muy bello, muy hermoso. Decían los florentinos, textualmente, la belleza de Leonardo da Vinci no se puede celebrar lo bastante. Decían que olía a perfume floral, que vestía elegantes túnicas rosadas, púrpuras y turquesas, elegantes zapatos, elegantes medias hasta las rodillas, elegantes sombreros. Decían que su elocuencia verbal y su imponente figura captaba un sinfín de curiosidades y de intereses entre las masas de la ciudad. No está nada mal. ¿Y Miguel Ángel cómo era físicamente? Era todo lo contrario. Era más bajito, más tosco, menos sofisticado, con los brazos más musculados, los hombros más desarrollados. Debió trabajar la piedra, debió trabajar el mármol. Y si Da Vinci olía a perfume floral, ¿a qué creen que olía Miguel Ángel? Él lo decía, ¿eh? Él decía, yo no me ducho. Puedo pasar largas temporadas sin frotar mi cuerpo ni con jabón ni con agua, porque consideraba que esa especie de porquería, de suciedad, era una bendición de Dios. Por lo cual era frecuente verlo pasear por las calles de Florencia completamente cubierto de inmundicia, de polvo de mármol, desde los pies hasta la cabeza, con las túnicas rotas, raídas, con restos de piedra en las uñas, en las manos. Dicen que en esta época Miguel Ángel se alimentaba con mendrugos de pan y que calzaba zapatos de piel de perro. Y si la belleza de Leonardo da Vinci no se puede celebrarlo bastante, ¿cómo creen que físicamente era Miguel Ángel? Era un hombre feo. Todas las fuentes lo decían, él también lo decía, era un hombre feísimo. Textualmente, Miguel Ángel es un hombre cuyo rostro causa pavor y espanto en aquellos que lo contemplan. Con la nariz rota, desfigurada, torcida, con un extraño bulto en medio, con unas facciones, como digo, desfiguradas, con los dientes torcidos, con una estructura craneal, con un cráneo que más recordaba a un simio, a un mono, que a un humano. Miguel Ángel, además de ser arquitecto, además de ser artista, también fue poeta. Y en el proceso de documentación leí algunos de sus versos y leí que Miguel Ángel de sí mismo escribió en italiano: la mia faccia è una forma di spavento, que quiere decir mi cara, mi rostro, es una forma de miedo, una forma de susto. La novela se publicó hace 6 meses ya, hace ya medio año, y bueno, está teniendo cierto recorrido, está marchando bien, lo que a uno le permite asistir a jornadas, a presentaciones en Aragón, por supuesto, pero también en otras comunidades. Y destaco de manera tan superlativa la fealdad de Miguel Ángel, porque ya son muchas las personas, ayer me lo dijo una señora aquí en Barbastro también, son muchas las personas que me han dicho que físicamente me parezco mucho a este hombre tan feo. En mi opinión, creo que son los años más importantes de la historia del arte, los más importantes. Fue en esta época cuando Da Vinci comenzó a pintar la que es su obra más popular, la más conocida, que es la Mona Lisa. Y fue en el mismo momento cuando un joven Miguel Ángel de 28 años esculpió el David. Cuando Miguel Ángel termina el David, los dirigentes de la República de Florencia, los políticos, se dan cuenta de algo. Ostras, tenemos en la ciudad a estos dos creadores, que son los más importantes del momento y quizá de todos los tiempos. Algo tenemos que hacer. ¿Y si los ponemos a trabajar en el Salón de los 500, en el corazón del Palacio Vecchio? Y les dicen: tú, Leonardo da Vinci, pintarás en esa pared un gran mural de unas dimensiones descomunales, más o menos como esta pared, como toda la pared. Y tú, Miguel Ángel, pintarás justo enfrente, otra gran mural, otro gran fresco. Da Vinci pintarás la batalla de Anghiari y tú, Miguel Ángel, la batalla de Cascina. Después de conocer todo esto que les voy contando, dije, bueno, tengo todos los elementos, los ingredientes y los matices para hacer una buena novela, una novela extensa. Me puse a ello, seguí investigando, seguí documentándome, comencé a redactar y en cuanto empecé a escribir me di cuenta de que faltaba algo. Faltaba algo. ¿Quién iba a contar toda la ambientación política y bélica de la época?
Florencia estaba rodeada de enemigos. Los Sforza, los Visconti, los Medici que ansiaban recuperar el poder, los Borgia. Los Borgia era una familia, ustedes lo saben, de armas tomar. El papa del momento era Alejandro VI, Alejandro Borgia. Se presupone que los papas no pueden tener hijos. Alejandro Borgia, el papa, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos César Borgia, un hombre consumido por los deseos, devorado por la ambición y uno de los militares más sanguinarios de la época. Para que se hagan una idea de cómo eran los Borgia, el 31 de octubre de 1501, el papa Alejandro VI reúne en el Vaticano a sus obispos y a sus cardenales. ¿Qué creen que hicieron? Los hombres de Dios contrataron a 50 prostitutas romanas con las que celebraron una orgía desmesurada. Y cuentan las crónicas que, entre otras actividades libidinosas, los hombres de Dios arrojaban fruta y castañas sobre las mesas para que las prostitutas las recogieran desnudas y a gatas. Así eran los Borgia. ¿Quién nos va a contar toda esta ambientación, todas las tensiones, conflictos y dramas de una península itálica que estaba dividida en el reino de Nápoles en el sur, el reino de Nápoles que lo controlaba la corona de Aragón, la República de Florencia, la República de Venecia, los estados pontificios, el Ducado de Milán? ¿Quién nos va a contar todo esto? Leonardo y Miguel Ángel no. Van a estar demasiado enfrascados en su arte, pintando la Mona Lisa, esculpiendo el David, pintando después el uno frente al otro en el Palacio Vecchio. Necesitaba recurrir a un tercer personaje. A ser posible, un florentino. A ser posible, alguien que entendiera de política. A ser posible, alguien que perteneciera al gobierno de la ciudad. A ser posible, alguien que hubiera participado en misiones diplomáticas. Parecía difícil encontrar a este personaje, pero lo encontré. Había un hombre, solo uno, al que podía recurrir, y que resultó ser fascinante y maravilloso en todas sus facetas. Y era Nicolás Maquiavelo. ¿Tuvo Maquiavelo algo que ver en toda esta historia? Por supuesto que sí. Durante al menos 3 meses, Maquiavelo, César Borgia y Da Vinci compartieron campamento en la guerra. Y creo que fue en esos 3-4 meses en la guerra donde Maquiavelo encontró en César Borgia, en aquellas largas conversaciones que mantuvieron, en las duras negociaciones por la paz para que el hijo ilegítimo del Papa no invadiera la Toscana. Creo que Maquiavelo encontró ahí, en César Borgia, toda una fuente de recursos políticos y literarios de la que años más tarde se sirvió para redactar, en su reflexión sobre los orígenes del poder y su estructura, la obra literaria que inmortalizaría a Maquiavelo como pensador, filósofo, político y escritor. Esa obra de Maquiavelo es El Príncipe. ¿Tuvo Maquiavelo algo que ver con Da Vinci y con Miguel Ángel? Maquiavelo no era un enamorado del arte, él lo decía, pero sí que era un enamorado de la concorrencia, de la competencia entre artistas. ¿Recuerdan que Da Vinci y Miguel Ángel tenían que pintar 2 grandes frescos en la misma sala, en el Palacio Vecchio? En el contrato laboral que tuvo que firmar Leonardo da Vinci, en ese papel aparece la firma de Maquiavelo. ¿Qué pintó Da Vinci en ese gran mural, en ese gran fresco? ¿Qué pintó Miguel Ángel justo en la pared de enfrente? ¿Cómo afrontaron ese desafío personal? ¿A quién aclamó Florencia cuando todo terminó? Y terminó, ¿quién resultó vencedor de la que quizá haya sido la más sublime batalla de la historia del arte? Esto ustedes no lo oyen, pero está José Luis diciéndome 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, y como no tengo tiempo, no se lo voy a contar, así que anímense a comprar el libro, y por mi parte nada más, muchas gracias por acompañarnos a los dos. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto. No tenemos tiempo para preguntas, se la preguntan ahora en particular porque hay que cumplir el tiempo, y ahora creo que hay un vermú literario narrativa de la Asociación Aragonesa de Escritores, al cual imagino, Pilar, que es la secretaria general, que están todos invitados, ¿no? ¿Sí? Y se acabará el diseño y se acabará todo.
Pero bueno, lo importante es que creo que afortunadamente en algunos aspectos, pocos, el ser humano ha cambiado algo, pero creo que en el fondo seguimos siendo iguales. En el cementerio, en el caso de Buñuel, quiero decir, ¿no? En tu caso fue más un hecho, supongo que a la gente sensible pues les marca, ¿no? Detalles no se olvidan. Bueno, pintar no pintaba, dibujar sí. Dibujar, me encantaba dibujar, porque desde muy chaval, yo tenía 8 o 9 años, y la primera vez, yo estuve en los jesuitas, pero anteriormente estuve en los corazonistas. Vamos a leer 8 autores de la asociación y todos ellos van a ser de narrativa. Mañana, no sé si serán 8 o 9, jóvenes, la gran mayoría jóvenes, leerán poesía. Yo invito a todos los que están hoy por aquí paseando por la feria a que se acerquen. Han dispuesto aquí una serie de sillas y también una cosa totalmente novedosa, una mesa con vino, cerveza, jamón, en fin, cositas de estas. O sea que el que se quiera animar por la lectura, que se anime, y el que se quiera animar por tomarse una copita de vino, pues también será muy bienvenido. Pilar, creo que ya podemos dar paso a la ronda de lectura. El primero se llama La nunca contada historia de Juan y Linneo. Que nadie espere que les cuente la historia fatal del hacendado Juan y Linneo, aunque yo tengo muchas cosas que contar sobre él. Sé cosas que ni siquiera sus propios hijos conocen. Irineo no escuchaba a nadie, o al menos a mí nunca me escuchó. Solo me dejó ser testigo del ocaso de su desbaratada existencia y de cómo terminó vencido por la hipocresía, la codicia y la lascivia. Ni siquiera pudo comprar su salud. Murió un domingo de abril de madrugada. Y ahora os iba a leer un relato erótico, pero como no son horas, os voy a leer una historia breve. Él hubiera querido ser aquella noche su amante perfecto, pero tuvo que ir a fotografiarse sonriente al lado de Eleanor Roosevelt. La vida pasó tan deprisa. Bajo la luz rala y naranja que se filtraba por la vidriera, el amor no parecía tan débil. Tenía la mirada triste y solo quería convertirse en ese instante efímero que dura para siempre.
Creo que sube Sagrario Ramírez. Pero tienen unos que ver con otros y forman, como si dijéramos, una novela escachada. Bueno, este es un pequeño... se llama El cura y su penitencia. Don Antonio Biota, además de cura en la treintena, era un tipo jovial y simpático, muy dado a la teología de la vida práctica de la de Tejas abajo y de Dios andando entre pucheros. Si tocaba arribar el hombro, allá andaba él con su mono azul ayudando en el apuntalado de la ermita del santo, que se caía a pedazos, o animando a los hooligan al equipo local. Sucedió que este ganó una liga de tercera regional y la ceremonia fue sonada. Por algo también se le conocía por el mal nombre de Mosencardú. Tenía que celebrar misa al punto de la mañana. Con cara de abrevadero de patos y gafas oscuras a lo Men in Black, escasa tapadera para la resaca, abrió el portón de la iglesia en penumbra. No tenía ganas ni de revestirse. Apoyado indolente en el altar, veía las polillas revolotear en un rayito de sol que lo señalaba cual dedo acusador divino. Y fue entonces cuando hizo su aparición el señor Joaquín, hombre piadoso, muy de santos, lo que en Sevilla sería un capillita. ¡Gibo Mosen! ¡Vaya hostia de misa que vamos a hacer hoy! Sin más comentarios. Ya. Os voy a leer un pequeño fragmento de mi última novela, Amanay, que dice así. Sentía una emoción especial, la emoción de lo desconocido. Por fin iba a conocer a mi madre, ¿o no? Nada era seguro. Solo sabía que se había casado en Burgos en el 75. En la partida de nacimiento que había conseguido a través del registro civil de Coruña, figuraba al margen la reseña de su matrimonio. En realidad nunca había sentido la necesidad de hacerlo, ni quería hacerlo, que siempre vivió con el temor de que algún día conociera a mi madre biológica, que ésta quisiera buscarme, me encontrara y la dejara a él. Yo le prometí que eso no iba a pasar jamás mientras ella viviera. Ahí no figuraban, pero los tenía bien grabados en mi mente. Me gustó el edificio nuevo y bien cuidado, rodeado de hermosos jardines en los que no se veía a nadie. Entramos. Me dirigí a la hermana portera. Saludé y pedí hablar con la superiora. Era relativamente joven, alrededor de los 40, de sonrisa amable y ojos interrogantes. Bueno, como yo soy bastante más despistado, pues eso. Es jamón, queso, olivitas y demás, y lo de mañana, como es poética, es néctar, ambrosía, esencia, maná, etc. Ahí. Hoy celebramos una de las ferias del libro aragonés más simpática y con más prestigio. Se da la circunstancia de que es exclusivamente de autores de la tierra, que los hay, que no tenemos que ir para ello a Madrid o Barcelona, porque hay los bastantes y buenos. Animo a que asistas a la feria aunque no seas de Monzón o comarca, aunque no te dé por escribir de momento, aunque hubieras decidido dejar estos días para el descanso, a pesar de haber tenido una semana regular, o que te cabreen algunas veces estos señores y señoras que se dedican a la política. Aunque hayas estado en Monzón, aunque tómate un respiro y acude. Podrás hacerlo en tren, en autobús, en coche, en bici o andando. Si lo haces de esta última manera, te recomiendo que salgas ya, sobre todo si es desde Zaragoza, para que cojas Huesqueta pronto. Aprovecha que pronto tendrás que regalar algo a los hijos, a los hermanos, a los nietos, a los amigos, a la pareja, y qué mejor que un libro, o 2 o 3. Y no se te olvide dejar un par también para ti, para disfrutar con él y viajar durante horas por los caminos que un buen libro te enseña. En fin, si has llegado aquí, hasta aquí, y este preámbulo es solamente para comunicarte que sí, que yo también estaré en Monzón y compraré un libro, o 2 o 3, y que estaré el sábado toda la tarde en la caseta de Mira intentando convencer al que se detenga de que mi novela es una buena elección para disfrutar de la lectura durante unas horas. En todo caso, sea el mío o de otro escritor, no dejes de comprar y leer. Manda a hacer puñetas esa fea estadística de que en Aragón solo se lee de media un libro al año.
eres capaz tú solo de subirla. Gracias. Es una novela ambientada en la Guerra Civil y trata de alguna manera de recorrer todos los escenarios que la guerra tuvo en Aragón. Vamos allá. 3 de julio de 1936. ¿Y tú, a cuántos moros habrás matado?, preguntó Emerenciano. Pues no te lo sabría decir, algo así como 100, fue la respuesta de Melchor. No jodas, ¿a tantos? ¿Te parecen muchos? Pues yo te contaría de otros sargentos que han matado a más que yo, aunque en más años, claro. En los años duros, tras el desastre de Anual, y el segundo más joven, aunque tampoco mucho, no ha salido nunca de la península. Ustedes saben que a veces en el mundo de la cultura y por extensión en el mundo de la literatura hay unas envidias y unos resquemores terribles, a veces. En el mundo de la literatura a veces hay muchos demonios, pero también algunos ángeles. Y desde que yo empecé, para mí Pilar Agualón es uno de esos ángeles. Por eso he escogido uno de sus... Se titula La chica de los lunes. Nos veíamos los lunes al atardecer. Penumbras, prisa y sexo. Eso era todo. Para mí los lunes se convirtieron en el mejor día de la semana. Nada se podía comparar al bienestar que me producían aquellos encuentros. Su perro, Drago, un hermoso labrador de pelo dorado, nos observaba desde el fondo del dormitorio durante nuestros juegos amorosos. Leandro, tras el sexo, solía adormecerse. Entonces Drago se acercaba despacio y me lamía las manos y el rostro o simplemente se sentaba junto a la cama. Yo le acariciaba el cogote y él cerraba los ojos y se dejaba querer. Leandro era un amante tranquilo y convencional, pero educado y a veces, algunas veces, hasta cariñoso. Yo sabía que para él solo era la chica de los lunes, que quizá hubiera otro los martes o los miércoles o el resto de los días de la semana, pero lo aceptaba con sosiego. Aquellos encuentros eran para mí lo más parecido a la felicidad que había experimentado nunca. Unas horas de ocio y placer que me servían para combatir el estrés, la ansiedad e incluso el desamor. Todo iba bien, hasta que llegaron los celos. Esa respuesta irracional que surge cuando se percibe una amenaza hacia algo que consideramos nuestro. Pilar Agualón.